Hola, ¿cómo están? Bienvenidos todos a nuestro video de ecuaciones diferenciales, en el cual yo, Gabriel Hostos, y mi compañero. Juan Diego Abella, explicaremos dos ejemplos de aplicaciones de ecuaciones diferenciables de primer orden. Las ecuaciones diferenciales son muy útiles para describir y modelar fenómenos y situaciones reales, especialmente donde se contengan modelos que impliquen razones de cambio, ya que pues la definición de derivada es la razón de cambio instantáneo. Estas ecuaciones tienen múltiples aplicaciones en ramas del conocimiento, como por ejemplo en la ingeniería eléctrica, en circuitos que contengan resistores, capacitores e inductores. También en modelos de crecimiento industrial, de crecimiento poblacional, en propagación de ondas, en termodinámica, en problemas de mezclas, de soluciones químicas, en modelados de contagios, como por ejemplo en la reciente pandemia del COVID-19 que tuvimos, y también en otras ramas, como por ejemplo en la economía, en la biología y la psicología. Entonces es por su amplia utilidad en muchas disciplinas del conocimiento que en este curso pues trabajamos las diferentes técnicas para desarrollar estas ecuaciones. Entonces a continuación daremos dos ejemplos de estas aplicaciones. La primera aplicación que vamos a ver es los circuitos para los circuitos eléctricos. Las ecuaciones diferenciales de primer orden nos ayudan a modelar circuitos sencillos conformados generalmente por fuentes de voltaje, tales como generadores, como los que podemos encontrar en los laboratorios de la universidad, o pilas común y corriente, como las conocemos, entre otros dispositivos que nos permiten suministrar voltaje o tensión a un circuito. También están compuestos por resistencias. Estos elementos pues, se oponen al paso de la corriente en los circuitos, y los inductores o condensadores. Estos dispositivos nos permiten almacenar energía en un circuito. Más específicamente, los circuitos que se permiten analizar con ayuda de las ecuaciones diferenciales son los circuitos RL, compuestos por resistencia e inductor, y los circuitos RC, compuestos por resistencia y condensador. Ambos circuitos son de primer orden y tienen como principal función almacenar energía, bien sea en el inductor o en el capacitor respectivamente. Para el caso de los circuitos RL que manejan inductores, la energía, el voltaje se almacena en forma de campo magnético, y para el caso de los circuitos RC se almacenan en el capacitor pero en forma de campo eléctrico. Bueno, ahora sí procederemos a hacer el ejemplo de aplicación de un circuito RC. En el enunciado de esta aplicación nos mencionan que con el circuito RC podemos modelar una parte del funcionamiento interno de un circuito integrado como el que observamos en la parte de abajo. Nos mencionan que la fuente de voltaje va a ser la compuerta de transmisión o de generación, que es el que observamos en la parte izquierda del circuito, y el condensador será la compuerta de recepción o de almacenamiento, que es el que tenemos en la parte derecha. Por lo general en estos problemas la resistencia es de 100 ohmios y la capacitancia es muy pequeña, generalmente alrededor de 1 picofaradio. Si nos dan la condición inicial de que inicialmente el condensador no va a tener carga y que la fuente de voltaje se activa hasta 5 voltios, ¿cuánto tiempo tardará el voltaje de la compuerta de recepción, es decir, el condensador, en almacenar los 3 voltios? Acá observamos los datos que se nos dan en el ejercicio. Tenemos una resistencia de 100 ohmios, tenemos una capacitancia del condensador de 1 picofaradio, la carga inicial del condensador es de 0 coulombios, el voltaje total es de 5 voltios y el voltaje que deseamos almacenar en el condensador es de 3 voltios. Observamos también el modelo del voltaje total de estos circuitos RC, que están dados por la ecuación que el voltaje total es igual a la suma del voltaje de la resistencia más el voltaje del condensador. Y el voltaje de la resistencia, como sabemos, pues voltaje es igual a resistencia por intensidad. Adicionalmente a esto,
La intensidad está definida como la razón de cambio de la carga eléctrica a través del tiempo, es decir, la derivada de la carga eléctrica sobre el tiempo. Y además, el voltaje del condensador está definido como la carga sobre la capacitancia. Y ahí procedimos a despejar esta ecuación para obtener una ecuación diferencial lineal de primer orden. Ahora explicaremos el modelo de voltaje para estos circuitos RC. Para esto debemos tener en cuenta las leyes de Kirchhoff. La primera, que nos dice que la suma de corrientes que fluyen en cualquier punto o nodo debe anularse. Y la segunda, que es la que tendremos en cuenta para este ejercicio, que es la ley de tensiones, que nos dice que la suma de cambios instantáneos de potencial, es decir, de voltajes, la suma de voltajes en cualquier malla o lazo cerrado debe ser cero. A partir de las leyes nombradas por mi compañero anteriormente, podemos deducir esta ecuación que tenemos aquí, que nos dice que el voltaje total menos el voltaje de la resistencia menos el voltaje del condensador va a ser igual a cero. El voltaje de la resistencia y el voltaje del condensador están con un signo negativo debido a que estos elementos proporcionan al circuito una caída de voltaje, una disminución en el voltaje. Entonces vamos a despejar el voltaje total, lo cual nos da como resultado que el voltaje total es equivalente a la suma del voltaje de la resistencia más el voltaje del condensador. Entonces, el voltaje de la resistencia, la fórmula del voltaje de la resistencia se determina desde la ley de Ohm, la cual nos dice que el voltaje a través de una resistencia es proporcional a la corriente que circula por dicha resistencia. Y pues la constante de proporcionalidad en este caso va a ser la resistencia. El voltaje que atraviesa un condensador o que posee un condensador es proporcional a la carga eléctrica Q sobre la capacidad o capacitancia que posee este condensador, y lo podemos ver pues en la fórmula que aparece en la parte inferior. En conclusión, a partir de la ley de Ohm, a partir del voltaje, de la fórmula del voltaje en condensador y de las leyes de Kirchhoff, podemos encontrar el modelo que determina el voltaje total de los circuitos RC, es decir, de los circuitos que están compuestos por resistencia y condensador. Continuando con la ecuación determinada anteriormente y recordando que la corriente que de un condensador es igual a la razón de cambio de la carga en el tiempo, determinamos esta ecuación que observamos en la parte superior. Esta ecuación la podemos asemejar a la forma de una ecuación lineal de primer orden, la cual es que la derivada de y más p de x por y va a ser igual a q de x. De esta comparación o de esta semejanza podemos determinar en este caso que el q de t va a ser igual a el voltaje total sobre la resistencia, y el p de t, que nos va a servir para el factor integrante, es igual a 1 sobre la capacitancia por la resistencia. Entonces el factor integrante queda definido como Euler elevado a la integral de nuestro p de t, que en este caso es 1 sobre la capacitancia por la resistencia. Entonces esta integral queda, pues nos quedaría Euler elevado a la t sobre c por r, ya que c por r serían constantes. Y entonces pues la solución de esta ecuación quedaría expresada de la siguiente forma. La carga en función del tiempo va a ser igual a 1 sobre el factor integrante multiplicado por la integral del factor integrante por nuestro q de t más una constante. Entonces nuestra solución quedaría como vemos en la parte inferior derecha, Euler elevado a la menos t sobre c por r multiplicado por la integral de Euler a la t sobre c por r y multiplicado por el voltaje total sobre R. Y esta sería pues la fórmula general, y a continuación lo pondremos en contexto con nuestros datos del problema.
Entonces, usando los valores que nos proporciona el problema, que nos proporciona en el enunciado, y pues también empleando la ecuación de la diapositiva anterior, que podemos observar en la parte izquierda, pues vamos a reemplazar dichos valores. Entonces, pues tenemos que la carga dependiente del tiempo es igual a Euler elevado a la menos t sobre 10 a la menos 12 por 100 por todo esto multiplicado por la integral de Euler elevado a la t sobre 10 a la menos 12 por 100 multiplicado por 5 sobre 100 y pues más la constante que debemos siempre tener en cuenta, que debe estar multiplicando también al factor Euler. Entonces, realizando pues las simplificaciones pertinentes, podemos llegar a la solución que encontramos en la parte inferior de nuestra diapositiva. Pero podemos observar que esta solución tiene dos incógnitas, tiene dos valores que no conocemos, que son t y k. Entonces, teniendo esta función que hallamos, debemos determinar el valor de k usando el valor inicial de la carga del condensador que se nos proporciona en el enunciado. Y nos dice que en el instante cero, en el tiempo cero, el valor de la carga del condensador también va a ser cero. Y pues esto nos va a dar que el valor de k es igual a menos 5 por 10 a la menos 12. Retomando este valor de k en la función de la carga, que depende del tiempo, tenemos que nuestra función es igual a 5 multiplicado por Euler elevado a la 10, esto elevado a la 10 por t, menos 5 sobre 10 a la 12 multiplicado por e a la 10, el 10 elevado a la 10 y multiplicado por t. Y finalmente, para terminar nuestro ejercicio y dar respuesta al tiempo en el cual el voltaje del condensador será de 3 voltios, usamos la expresión de que el voltaje a través del condensador es igual a la carga eléctrica sobre la capacitancia. Y ya con la ecuación, con la solución de la ecuación que obtuvimos anteriormente, nada más nos queda pues reemplazar que la carga eléctrica va a ser de 3 voltios y de esta ecuación despejar el tiempo. Realizando las simplificaciones, suma de términos semejantes, obtuvimos que el tiempo va a ser igual al logaritmo natural de 5 medios dividido entre 10 elevado a la 10. Esto nos da aproximadamente 9.2 por 10 a la menos 11 segundos. Entonces, pues el tiempo que tarda el condensador en alcanzar el voltaje de 3 voltios es de aproximadamente 9.2 por 10 a la menos 11 segundos. Como podemos ver, este tiempo es un valor muy pequeño, por lo cual podemos pensar que la carga del condensador se realiza casi de manera inmediata. Ahora estudiaremos la segunda aplicación que proponemos para analizar en este video, la cual se denomina problemas de mezclas. Estos modelos de mezcla se caracterizan por la entrada y la salida de una sustancia con determinada concentración. Como vemos en la imagen de la derecha, entra una sustancia de la cual generalmente se conoce su concentración y su velocidad de entrada. Esta sustancia pues se mezcla dentro de un recipiente generando una solución, la cual sale con una velocidad también conocida y de la cual se desea hallar su concentración. Así como también generalmente se conocen concentraciones conocidas en tiempos determinados. Estos ejercicios están dados por la ecuación, razón de cambio de la cantidad de sal en función del tiempo, está dado por la diferencia entre la razón de entrada menos la razón de salida del soluto, que en este caso pues será sal. Y se desea hallar la concentración de esta sustancia. Continuamos con el ejercicio de aplicación propuesto y su enunciado nos dice que tenemos un tanque con 400 litros de agua fresca, al cual se le añade salmuera con una concentración de 1 kilogramo de sal por cada 8 litros de solución. La mezcla se va a mantener homogénea
porque esta está en una constante disolución o en agitación. Esta mezcla sale del tanque a razón de 4 litros por cada minuto. Por lo tanto, podemos determinar que existe una mayor entrada que salida de sustancia y el volumen pues estará en aumento. En el literal A se pregunta la cantidad de sal que habrá cuando existan 500 litros de salmuera en el tanque. Y en el literal B deseamos conocer la concentración de sal luego de 60 minutos. Retomando lo anteriormente dicho, para estos problemas de que la razón de cambio de la cantidad de sal en función del tiempo es la diferencia de la razón de entrada de sal menos la razón de salida de sal, y teniendo en cuenta que la razón de entrada va a ser igual a la concentración de entrada por la velocidad de entrada para obtener en unidades kilogramos por minuto. Entonces pues nos quedaría que siendo Y la cantidad de sal existente en el tanque en función del tiempo, pues dY de t va a ser igual a la concentración de entrada por la velocidad de entrada menos la concentración de salida por la velocidad de salida. También con los datos del problema podemos obtener el volumen en función del tiempo, el cual será de 400 litros, que es la cantidad inicial que hay en el tanque, más 4T, porque entran 8 litros por minuto y salen 4 litros por minuto. Entonces la razón de aumento de volumen en el tanque será 4T. Reemplazando los datos del problema en la ecuación, nos queda que dy de t va a ser igual a 1/8 de kilogramo por litro multiplicado por 8 litros por minuto menos la concentración de salida por 4 litros por minuto, lo cual nos queda que dy de t va a ser igual a 1 kilogramo por minuto, que es la razón de entrada de sal, menos y sobre 400 más 4t, porque la concentración de la sal es igual a la masa de soluto, que es Y, dividido entre el volumen de solución, y multiplicado por 4 litros por minuto. Y despejando, pues nos queda que dy de t va a ser igual a 1 menos Y sobre 100 más t, que ya es la ecuación diferencial que podemos asemejar a una ecuación lineal de primer orden para proceder con su solución. Nos queda dy de t más Y sobre 100 más t va a ser igual a 1, donde P de t va a ser igual a 1 sobre 100 más t y Q de t va a ser igual a 1. Por lo tanto, el factor integrante que obtenemos en este caso es e elevado a la integral de 1 sobre 100 más t, lo cual nos da como resultado 100 más t. Este valor del factor integrante y el q de t lo vamos a usar para establecer una solución a nuestra ecuación. Entonces, y de t es igual a 1 sobre 100 más t multiplicado por la integral de 100 más t más la constante que siempre debemos tener en cuenta. Realizando la integral de 100 más t, tenemos que es 100t más t al cuadrado sobre 2 más c, y esto pues lo vamos a multiplicar para obtener la ecuación que obtenemos en la parte inferior y que va a ser la solución general de nuestra ecuación diferencial. Allí vemos que tenemos t y tenemos c, por lo tanto queremos hallar el valor de c, y para esto vamos a utilizar la condición inicial que se nos da en el problema y que está por el enunciado, donde dice que el agua era pura al iniciar el proceso, es decir, la sal existente en la mezcla va a ser de 0 en el instante 0, en el tiempo 0. Reemplazamos y de t igual a 0 y t igual a 0 y encontramos que la constante o c va a ser, el valor de c va a ser igual a 0, y la solución va a estar dada por y de t igual a 100t sobre 100 más t más t al cuadrado sobre 200 más 2t. Ahora procederemos a solucionar el literal A de nuestro ejercicio, que nos dice que nos pregunta por la cantidad de sal presente cuando el tanque llega a los 500 litros de salmuera. Para esto primero hallamos el tiempo
en el que el tanque llegará a los 500 litros, con la fórmula de volumen en función del tiempo igual a 400 más 4t, que nos da un tiempo de 25 minutos. Y posteriormente solo nos queda reemplazar el valor de los 25 minutos en la solución de nuestra ecuación diferencial. Y despejando, pues nos queda que a los 25 minutos habrán 22.5 kilogramos de sal en el tanque. Entonces, como respuesta tenemos que cuando el tanque llegue a los 500 litros de salmuera, habrán 22.5 kilos de sal en el tanque. Para el literal B se nos pregunta por la concentración de sal en el tanque luego de 1 hora o de 60 minutos. Por lo tanto, reemplazamos el valor de T por 60 minutos y tendremos que la cantidad de sal que hay en este tiempo es de 48,75 kilogramos. Y luego tenemos que la concentración es la razón entre la cantidad de sal y el volumen de la solución, que en este caso es salmuera. Esto va a ser igual a 48,75 kilogramos sobre 640 litros. Este volumen sale de la fórmula que determinamos antes, que es 400 más 4t, reemplazando t pues por 60 minutos. Este resultado nos va a dar 0.076 kilogramos por litro. Y tendríamos como respuesta que la concentración al cabo de 1 hora es de 0.076 kilogramos por litro. Bueno, como pudimos observar, las ecuaciones diferenciales son muy útiles para modelar situaciones y fenómenos que ocurren en la vida cotidiana. En este video pues solamente presentamos 2 aplicaciones, pero en realidad son múltiples, muchas las aplicaciones que tienen estas ecuaciones. Esperamos el video haya sido de su agrado y hayan entendido cada una de las temáticas que se abordaron. Y cualquier duda que presenten, pues estamos dispuestos a atenderla. Muchas gracias por su atención.